Bien, pues dándole continuidad al tema que nos quedamos revisando, voy a seguir hablando sobre las amibas. Sí, ya habíamos hecho todo un planteamiento de dónde se acomodan, cuáles tipos existen, cuáles son las patógenas y cómo se desarrollan en general. De manera que voy a partir del contexto del ciclo biológico para poder desarrollar el resto del tema que tenemos pendiente. De manera que, si ustedes se acuerdan, platicábamos que el ciclo biológico de las amibas regularmente es directo y que de forma genérica las fases que se presentan son las que están en la luz del intestino o adheridas a la mucosa del intestino en forma de trofozoito y permanentemente se encuentran en reproducción, de tal manera que estos organismos proliferan y se encuentran los comensales en la luz del intestino y los de tipo parasitario adheridos a la mucosa, de tal manera que cuando se detectan cambios en el ambiente, sobre todo pérdida de líquidos, los organismos preparan el proceso de enquistamiento, dando origen a la fase de prequiste. Esta fase de prequiste, si se acuerdan, comentábamos que todavía no forma su pared, pero ya entra en una condición de resistencia, de tal manera que cuando son expulsados en las heces ya forman los quistes verdaderos, de tal manera que ya tienen la doble pared de quitina, y estos quistes son eliminados de forma general uninucleados. Ya en el exterior empiezan a dividirse y de acuerdo con el tipo de amiba va a ser el número de quistes, bueno, perdón, el número de núcleos que van a presentar, cosa que nosotros ya pudimos observar en el curso del laboratorio durante la práctica respectiva. De manera que estos quistes maduros son las fases que se encuentran en el exterior, que pueden permanecer viables en tanto haya humedad en el ambiente, de tal manera que esto puede generar contaminación de superficies, contaminar el agua o contaminar los alimentos, por lo que al darse la ingestión de estos elementos, los parásitos ingresan al tubo digestivo, van a sufrir una serie de estímulos en el estómago, de tal manera que se produce la exquistación en el intestino delgado y el quiste, en este caso, va a dar a un número equivalente de trofozoitos que corresponde al número que tenía en su interior, de manera que estos trofozoitos, unos pueden asentarse en la luz del intestino y otros necesariamente tienen que adherirse a la mucosa de ese intestino para poder llevar a cabo la colonización, y este es el caso de la entameba histolítica. Así que este concepto general le cabe a casi todos los tipos de las amebas, con excepción de la entameba gingivalis y de la entameba, perdón, de entameba fragilis, que ya señalamos realmente no se trata de un sarcodino, en realidad se trata de un flagelado. Y en el caso de la entameba histolítica es el único de los tipos de amiba en los que se ha demostrado la capacidad para invadir los tejidos y causar problemas fuera del intestino. Así que la entameba histolítica dispar es el único tipo de protozoario que ejerce el parasitismo realmente, de tal manera que en condiciones naturales el organismo se encuentra en las diferentes secciones del intestino grueso, interactuando con la mucosa, y en la medida que estas fases interactúan, pueden profundizar en la mucosa y pueden dar origen inicialmente a la formación de úlceras en el intestino, y estas úlceras pueden profundizar de tal manera que pueden llegar a la lámina propia de la pared intestinal y ser arrastradas por la sangre. ¿Sí? De tal manera que, si recordamos, la circulación de retorno del intestino grueso corresponde esencialmente con las venas cólicas, y estas venas cólicas son tributarias del sistema porta, de tal manera que la sangre que regresa de esta zona anatómica regularmente va a llegar al hígado. ¿Sí? Entonces aquí hay que recordar, la vena porta desemboca directamente en el lóbulo hepático derecho, de tal manera que cuando estos organismos son arrastrados por la sangre, el potencial para que puedan llegar a causar algún tipo de problema
está relacionado con el arrastre de residuos de los tejidos, de tal manera que ese arrastre de trofozoitos con residuos permite que cuando lleguen al hígado se produzca un bloqueo local de las ramificaciones de la porta en el hígado, de tal manera que se forma una pequeña tromboembolia, y esto permite que los trofozoitos de amiba, aprovechando este bloqueo en el flujo, colonicen el hígado, comiencen a alimentarse del tejido hepático y causen el desarrollo de grupos de protozoarios que van a estarse multiplicando en el hígado, de tal manera que inicialmente los parásitos van a generar una colonización, y eventualmente el hígado va a reaccionar dando origen a la formación de abscesos, ¿sí? De manera que la condición común al inicio es la necrosis que se produce, que puede ser una condición microscópica y que puede ir extendiéndose, y posteriormente dar origen a la formación de un absceso, que es un mecanismo inflamatorio, en este caso, que trata de atrapar al agente infeccioso junto con la zona que se ha lesionado. De manera que ese absceso puede ir evolucionando desde una estructura microscópica hasta convertirse en algo macroscópico, que puede tener un destino variable de acuerdo a lo que pasa con el sistema inmune del hospedero. De manera que en muchos casos esta situación puede ser controlada y los parásitos dejarse de multiplicar, o bien el absceso puede seguir creciendo, no ser contenido por los mecanismos de inflamación, de tal manera que eventualmente este absceso se rompe, y dada su localización se produce una condición de flemón, y ese flemón ocasiona una peritonitis que puede ser muy grave. Sí, de hecho ya en sí el absceso va a ser una condición grave, que de acuerdo a sus dimensiones puede llegar a ser mortal. Eventualmente, si estamos hablando de este ciclo, el absceso que se rompe por relación anatómica puede ser drenado hacia el diafragma y atravesar el diafragma para pasar a la pleura e invadir el pulmón derecho, en el que se va a presentar un fenómeno similar al que acabo de describir para el hígado, de tal manera que los trofozoitos invaden el pulmón, empiezan a digerir los tejidos pulmonares, y eventualmente esta lesión se puede organizar para formar un absceso. Este absceso igualmente puede crecer y eventualmente romperse, de tal manera que esto puede permitir el desarrollo de una metástasis que puede irse a través de la sangre directamente al cerebro para provocar la meningoencefalitis amibiana secundaria, que sería la producida por la entamoeba histolítica, en la que el cerebro va a ser destruido, va a ser digerido por las amibas, y en pocas horas el hombre puede producirse su muerte. También podemos señalar en este caso la posibilidad de que la amibiasis se vuelva una condición cavitaria, esto es por perforación del intestino, que las amibas salgan, se genera una contaminación también por bacterias, y esta peritonitis en pocas horas le cause la muerte al individuo, debiendo hacerse una intervención muy importante para que se salve la vida de estas personas. Esta misma amiba tiene la opción de producir la forma cutánea, ¿sí? Esta forma cutánea es bastante simple, porque esta depende simplemente del depósito de material del contenido intestinal, que contamina la superficie de la piel, que permanece en contacto con la piel, y las amibas, asociando a esta hidrólisis de la piel, empiezan a liberar sus productos enzimáticos y sus toxinas para generar la digestión del tejido y dar origen a procesos ulcerativos que van creciendo de acuerdo a si se les deja que se mantengan y no son eliminados. Y también podemos hablar de la opción de la amibiasis de tipo genital, en la que la mucosa de los genitales debe estar expuesta a la contaminación y permanecer esa contaminación, de tal manera que las amibas colonicen la mucosa, que las amibas empiecen a digerir la mucosa
para provocar una pérdida de continuidad, haciendo que se reduzca la estructura de los órganos genitales. Esto lo mismo aplica con los genitales femeninos que con los genitales masculinos. De tal manera que debe quedar bien claro, la única especie de amiba es la Entameria histolítica, capaz de provocar este tipo de invasiones a diferentes zonas del cuerpo. De manera que en base a esto vamos a hablar de los mecanismos patogénicos que tienen las amibas para generar las alteraciones. De tal manera que vamos a iniciar hablando del problema a nivel digestivo, ¿sí? De tal manera que esto está asociado a una interacción entre los trofozoitos y los tejidos de las diferentes zonas del intestino grueso. Así que el primer elemento importante para ellos es que puedan hacer contacto con la mucosa del intestino, y esto, si lo vemos en una perspectiva de dimensiones, siendo organismos microscópicos, se requiere de una cierta cantidad de trofozoitos existentes en el intestino para que logren hacer contacto con la mucosa y poderla colonizar. Una vez que la colonizan, se adhieren, bueno, entonces se lleva a cabo la adhesión, y aquí se ha encontrado una serie de productos que están asociados con la adhesión, que son las lectinas. Y el otro mecanismo importante son productos de tipo enzimático o francas toxinas. Podemos hablar de colagenasas, de lastasas, de una serie de enzimas proteolíticas que asociadas a la adhesión empiezan a digerir la mucosa del intestino. ¿Sí? Entonces esta digestión es la que se asocia con el desarrollo de las erosiones y finalmente la formación de las úlceras. Aquí hay que recordar el concepto de úlcera. Está asociado con la pérdida de la continuidad en el tejido y el hecho de que se rodean de una respuesta inflamatoria en esa zona de localización. Y la situación con las amibas está relacionada con que se profundizan esas erosiones, librando una gran cantidad de enzimas, las propias amibas, de tal manera que al profundizar dan origen a una úlcera que es muy característica y que tiene la particularidad de que forma una entrada que es estrecha, que aquí se puede ver en esta imagen, un cuello relativamente largo, y el hecho de que en las diferentes capas de la pared se extiende la zona de lesión, de tal manera que esto tiene un aspecto bastante singular. ¿Sí? Así que estas úlceras van a proliferar de tal manera que a la medida que se extienden se produce la esfacelación, esto es el desprendimiento del tejido superficial, de tal manera que la dimensión de la úlcera se va haciendo cada vez más grande, y esto, si recordamos, es un proceso inflamatorio en el que van a participar una gran cantidad de células, y particularmente estamos hablando de células inflamatorias que van a interactuar con las amibas. Entonces se ha encontrado que las amibas tienen un tremendo potencial para destruir a los neutrófilos, para hacer que se liberen más productos enzimáticos, y esto contribuye al desarrollo de las lesiones, de tal manera que esto es lo que se asocia con la enteritis producida por la amibiasis, en la que debido a la estructura de las úlceras se empieza a producir sangrado, y al desprenderse la superficie, esto se convierte en una condición en la que el proceso inflamatorio aumenta la permeabilidad, haciendo que salga líquido, sale sangre también, y con el esfacelo se desprende el epitelio de la mucosa, provocando el desarrollo de la disentería. De manera que esto explica la condición, ¿sí? De tal manera que en esta diapositiva se puede observar lo que acabo de comentar. Estas úlceras no son otra cosa más que procesos inflamatorios en los que al darse la confluencia de esas úlceras se produce la salida de una gran cantidad de líquido, ¿sí? Y esto es el aspecto ligado con el desarrollo de la diarrea, pero junto con esto está saliendo sangre, de tal manera que esta condición puede ser bastante importante
en cuanto a la cantidad de sangre que se puede producir. Y hay otros elementos, bueno, aparte de esto que ya comenté, la pérdida de líquido y la pérdida de electrolitos que se puede asociar con la acidosis, el hecho de que esta zona del cuerpo es muy importante para la reabsorción de agua y de electrolitos, de tal manera que esta mala reabsorción es uno de los factores que contribuye a la terrible deshidratación que se asocia con el desarrollo de la disentería. Así que aquí encontraríamos como elementos importantes la cantidad de agua que se pierde, la cantidad de electrolitos que se va a perder, la pérdida de la sangre y el hecho de que se rompe el ciclo de reabsorción del agua, contribuyendo de forma muy importante a el daño. Aquí habrá que considerar el intestino grueso, es una de las zonas más contaminadas del organismo, de tal manera que algunas bacterias, al romperse la barrera de la mucosa del intestino, pueden invadir las lesiones y contribuir a la evolución de la enfermedad. Entonces aquí vemos uno de los aspectos que se desarrolla, que sería la condición disentérica, la condición en la que se pierde sangre por parte del hospedero, situación que va contribuyendo al desarrollo de una anemia bastante severa. En esta fotografía se puede observar las lesiones ulcerativas que se desarrollan en el intestino grueso y que contribuyen con la pérdida de agua, de electrolitos, la pérdida de sangre y que afectan la reabsorción de agua y electrolitos. Aquí se puede ver un corte histopatológico en el que está la lesión asociada al desarrollo de las amibas, ¿sí? Entonces aquí hablamos ya del esfacelo que se produce en la mucosa, en el que hay la confluencia de las úlceras y la lámina propia queda directamente expuesta al contenido del intestino, ¿sí? Entonces esto puede generar una tremenda contaminación bacteriana que puede agravar muchísimo la situación y que aquí sería digamos la condición máxima para pérdida de agua, de electrolitos y la pérdida de sangre. ¿Sí? Esta fotografía ya se las expliqué. Esto es la estructura de una úlcera amibiana, ¿sí? Con una entrada estrecha, un cuello, que sería esta zona, y en la parte baja, en la parte profunda, encontramos cómo se extiende esta ulceración que agrava la lesión. ¿Sí? Se ha descrito algo muy interesante relacionado con la evolución del proceso, que es la formación del uroide. ¿Sí? El uroide es una proyección del protozoario y esto se forma en razón de el depósito de anticuerpos sobre las amibas. O sea, hay una reacción de tipo inmunológico en la que se producen una serie de anticuerpos y estos anticuerpos se depositan en la superficie del cuerpo de la amiba y la amiba genera un fenómeno llamado encasquetamiento. Ese fenómeno de encasquetamiento hace que todos los anticuerpos que se depositan sobre el cuerpo de la amiba sean replegados a este uroide y después son desprendidos, de tal manera que de esta manera la amiba puede evadir la respuesta inmune y los mecanismos asociados a la formación de anticuerpos carecen totalmente de utilidad, de manera que aquí a nivel del intestino esencialmente la reacción podría ser a base de células, esencialmente macrófagos que se pueden activar y que interactúan directamente con las amibas para llevar a cabo su control. En el caso de la amibiasis crónica, esta va precedida de la forma aguda, que si se establece de alguna manera el control, se convierte en una condición crónica en la que en las úlceras que estaban formadas por las amibas se monta una respuesta inflamatoria ligada aquí, sabemos, al desarrollo de la úlcera, en la que se forman estructuras que podríamos compatibilizarlas con granulomas, que en el caso de la amibiasis reciben la denominación de amebomas, en las que se deposita una gran cápsula de material cicatrizal. Básicamente podemos hablar de que se deposita colágena y esta situación hace que persistan las úlceras, hace que haya una persistencia también en la pérdida de sangre y que persista también la mala reabsorción de agua y de electrolitos. De tal manera que esto puede estar relacionado con una condición de deshidratación crónica, es muy común en este caso
que estos individuos eliminen heces pastosas, pero también está relacionada con la pérdida de sangre y el mantenimiento de una anemia crónica. ¿Sí? Esto puede ser un elemento muy importante porque la anemia crónica tiene repercusiones en diferentes puntos de la fisiología del humano. Entonces, si consideramos el comportamiento que sigue, ya comentamos en el caso de la entameba histolítica dispar, el mecanismo al interactuar con la pared del intestino permite que la erosión vaya profundizando gradualmente, de tal manera que con relativa frecuencia los trofozoitos que logran profundizar en la pared del intestino lleguen a interactuar con la lámina propia del intestino y sean arrastrados por la sangre. Entonces aquí en el caso del sistema de circulación de retorno de intestino grueso, corresponde con las venas cólicas, y estas venas cólicas son tributarias del sistema porta, de tal manera que los trofozoitos junto con residuos celulares son arrastrados hacia el hígado y pueden formar una tromboembolia, esto es, bloquear el flujo de la sangre en algunas de las ramificaciones del sistema porta, de tal manera que quedan atrapados en los sinusoides hepáticos, y esto permite que se detenga el flujo de sangre, permitiendo el desarrollo de la colonización por los trofozoitos. Así que los trofozoitos, una vez que quedan detenidos aquí en el parénquima del hígado, van a interactuar con los tejidos y nuevamente van a liberar los productos enzimáticos con los cuales digieren los tejidos, van a liberar productos tóxicos que les permiten interactuar con las células y impedir ser destruidos por las células, de tal manera que inicialmente se produce una condición de necrosis en el tejido hepático. ¿Sí? Esta necrosis va a permitir que se desarrolle un exudado. ¿Sí? Y eventualmente, en el caso de que no haya una posibilidad de control, el proceso evoluciona y puede llegar a causar la muerte. ¿Sí? La situación regular es que el hígado va a sufrir una afectación bastante importante, y esto puede ser medido, pues si consideramos que el hígado desempeña una gran cantidad de funciones para el organismo, va a generar un cambio bastante importante, va a afectar prácticamente todo el metabolismo, y sobre todo aquí la destrucción de los tejidos puede generar esta condición de toxicidad que afecta la condición de vida del humano y puede llegar a causarle la muerte. La tendencia regular es a que estas zonas de necrosis sean delimitadas por tejido, tejido de tipo aislante, en este caso el depósito de fibras de colágena, de tal manera que se estructura un absceso hepático. ¿Sí? Este absceso puede ser desde microscópico o bien puede ser una estructura que alcance varios centímetros de diámetro. ¿Sí? Y en esta se puede observar lo que comentaba, una capa de colágena que bordea la lesión, y encontramos en el centro de esta estructura una zona en la que hay una tremendísima cantidad de cadáveres celulares, de células inflamatorias, en la que vamos a encontrar mezclados cadáveres también de las amibas y los trofozoitos de amiba perfectamente activos. Vamos a encontrar una zona de transición en la que hay una barrera formada por una gran cantidad de células inflamatorias activas que van a estar tratando de impedir que los parásitos se salgan, se diseminen, y al final podemos encontrar esta zona azul que corresponde con la de células inflamatorias y una zona de depósito de colágena que delimita la estructura del absceso. Así que este absceso puede ir creciendo de forma gradual, y su destino puede ser desde el principio delimitar la zona de invasión y bloquearla, o bien puede continuar evolucionando, creciendo, y finalmente puede romperse para dar origen a un flemón, ¿sí? Que en este caso puede caer a la cavidad peritoneal, o bien este absceso reventarse hacia el diafragma y causar el problema de la amibiasis pulmonar, de tal manera que
ese mismo mecanismo que he descrito para la situación hepática se puede presentar a nivel de pulmón, y esto eventualmente, si el absceso pulmonar se rompe, da origen a la amibiasis de tipo cerebral. ¿Sí? Así que en esta diapositiva se puede observar el aspecto de un absceso hepático amibiano, ¿sí? de varios centímetros de diámetro, que está lesionando el hígado. Y en esta otra diapositiva vemos una zona de necrosis que fue invadida por los parásitos, y pues corresponde a una zona bastante extensa del hígado que pudo ser la causa de la muerte. ¿Sí? Estas diapositivas también muestran diferentes grados de necrosis en el parénquima del hígado, que se asocian con la llegada de los trofozoitos y la destrucción de este tejido. ¿Sí? En esta diapositiva se puede observar el material que se obtuvo de un absceso hepático por punción, ¿sí? Y vemos básicamente un exudado purulento, pero con una coloración rojiza intensa, que corresponde a la forma más violenta de exudado, que es el exudado hemorrágico. En el caso de la forma pulmonar, ya señalábamos, hay la opción de que se desarrollen las zonas de necrosis y finalmente evolucionen para formar los abscesos, y en la medida que el organismo no pueda controlar este proceso, ocurre la destrucción de ese absceso, su diseminación para provocar la amibiasis de tipo cerebral. ¿Sí? Entonces, en el caso de la amibiasis pulmonar, se trata de una condición inflamatoria que puede ser bastante aguda, ¿sí? Y que trata de controlar la evolución del proceso. ¿Sí? Aquí vemos una imagen tomada de un museo de patología, en la que se observa aquí de este lado derecho, del lado derecho de la persona, el desarrollo de ese absceso que eventualmente le causó la muerte. En el caso de la forma cerebral, pues esencialmente deriva de la forma pulmonar, y esto está relacionado con la digestión del tejido cerebral. Aquí hay que recordar los procesos de inflamación a nivel del sistema nervioso son muy diferentes que en el resto del organismo, de tal manera que no participa el mismo tipo de células, pero las amibas, al penetrar al tejido cerebral por vía sanguínea, van a destruir con bastante rapidez el parénquima del cerebro, generan una necrosis de tipo liquefactivo, y esto generalmente puede causar la muerte de una forma bastante rápida. En el caso de la forma genital, pues ya lo he comentado, esencialmente está ligada con la capacidad de los protozoarios para liberar enzimas y toxinas en órganos genitales que se contaminan, en los que la destrucción de los tejidos va a ser muy progresiva, de tal manera que va desapareciendo tejido que es licuado, y esto pues puede hacer que desaparezcan estas estructuras anatómicas, ¿sí? De manera que aquí pues es tan simple como que en la medida que se diagnostique esto rápidamente, se puede detener si se aplica el tratamiento apropiado, de manera que vamos a hablar de una mutilación de los órganos genitales. En el caso de la forma cavitaria, ya se comentó también, los trofozoitos logran penetrar a través de la pared del intestino y generan una perforación de esa pared, ¿sí? De tal manera que aquí se forman las úlceras, profundizan esas úlceras, se rompe la pared del intestino, las amibas y las bacterias entéricas atraviesan la pared del intestino, generan la contaminación de la cavidad peritoneal, y esto finalmente va a provocar el desarrollo de una peritonitis, que es un proceso inflamatorio del peritoneo, que es una membrana que envuelve la cavidad peritoneal, y esto finalmente va a provocar la septicemia, que acaba provocando la muerte. El cuadro clínico entonces de la amibiasis incluye la forma disentérica, ¿sí? Que sería una condición grave asociada con diarrea, o sea, una diarrea sumamente intensa, que eventualmente se contamina ya con sangre. Esto es al formarse las úlceras
y estas comenzar a sangrar, se produce la generación de heces líquidas que contienen sangre y en las que se puede ya apreciar la presencia de porciones de mucosa que se va desprendiendo al darse el esfacelo de las úlceras. La eliminación de materia fecal va a ser muy abundante, ¿sí? Y esto va a provocar que el individuo vaya perdiendo agua, vaya perdiendo electrolitos gradualmente, ¿sí? Obvio, esta condición está ligada por el proceso inflamatorio con un dolor bastante intenso en el abdomen y dada la pérdida de sangre, el debilitamiento del individuo. La condición de tenesmo es básicamente el hecho de que hay dolor al expulsar la materia fecal y puede ser característico y derivado del desarrollo de las úlceras en las últimas porciones del intestino grueso. ¿Sí? La deshidratación puede asociarse a una pérdida de peso del individuo y tanto la pérdida de agua como los electrolitos y la sangre eventualmente pueden hacer que se produzca la muerte del individuo. En el caso de la forma crónica, se puede relacionar con algo que es aquí interesante, que es la presentación intermitente de diarrea que se alterna con estreñimiento. ¿Qué implica esta diarrea intermitente? Pues la diarrea implica pérdida de agua y pérdida de electrolitos, y la presentación del estreñimiento permite recuperar esa deshidratación y recuperar esa concentración de electrolitos, de manera que aquí se trata de una condición en la que hay equilibrio y desequilibrio de forma intermitente y que va a dar origen a esta condición. La parte más importante en este caso es la pérdida de sangre, que va a ir generando el desarrollo de una anemia, y esa anemia va a tener un impacto importante a nivel del sistema nervioso, que será el más susceptible a los déficits de oxígeno, que llevarían a esta condición que resulta interesante. ¿Por qué? Porque el individuo con anemia va a reducir su desempeño de forma genérica, y esto además podría estar ligado con situaciones que tal vez para algunas personas no son tan perceptibles, como el percibir el mareo crónico, el desarrollar cefaleas y particularmente, lo repito, el desarrollo de la anemia que afecta el desempeño del individuo. ¿Sí? Así que aquí vemos este tipo de lesiones en las que se desarrollan procesos granulomatosos en los que el parasitismo va a estar persistiendo y va a estar ligado con este comportamiento en el intestino. Se ha descrito una forma sindrómica en la que las manifestaciones digestivas no van a ser lo más importante, pero sí lo es la anemia, ¿sí? Así que aquí la persona no tiene manifestaciones digestivas, pero sí tiene repercusiones relacionadas con la pérdida de sangre. En el caso de la forma hepática, pues es una forma violenta. ¿Por qué? Porque está relacionada con un grado de necrosis variable del hígado. Y aquí tenemos que recordar que el hígado desempeña cientos de funciones metabólicas para el ser humano, de tal manera que esta serie de funciones se pueden ir alterando, de modo que hay un desbalance metabólico importante, pero además esto está conectado con la destrucción del tejido, la liberación de productos de la degradación de los tejidos, que regularmente desencadenan la presentación de fiebre. La víscera aumenta de tamaño en razón del proceso inflamatorio, y esto está ligado con dolor, ¿sí? Es un dolor ligado sobre todo al lóbulo hepático derecho, que es muy característico y que va a variar la condición de acuerdo con el grado de alteración que se produzca en la víscera. Así que puede ser una condición muy crítica que amerita hospitalización y que eventualmente puede provocar la muerte. Así que esto sería la parte más importante, ¿sí? Y obviamente genera una sensación bastante grave para el individuo. En el caso de la forma pulmonar, sería importante aquí señalar el dolor en la zona en donde se ha comenzado a desarrollar el foco de necrosis del tejido pulmonar, y la fiebre que aparece como consecuencia de la liberación de productos derivados de la degradación de los tejidos, ¿sí? De manera que siempre hay una conexión entre el antecedente de amibiasis hepática, que va ligada hacia a la amibiasis pulmonar, de tal manera que es interesante. Esto genera inflamación también,
pero en este caso las manifestaciones se asocian con expectoraciones. Esto es, el individuo tose, no produce y eventualmente tose, revienta el absceso y empieza a ser productiva esta cuestión. ¿Sí? Así que la destrucción de los tejidos también se asocia con una sensación de malestar, ¿sí? Más el dolor, más la fiebre a nivel del individuo, y esto puede derivar finalmente en la amibiasis cerebral. Así que en el caso de la forma cerebral, regularmente se presenta horas después de que hubo la metástasis por sangre de los trofozoitos, de manera que esto puede ir antecedido por la cefalea, esto es dolores intensos, una sensación bastante especial que rápidamente puede llegar a provocar la muerte. ¿Sí? Así que previo puede haber inconsciencia, previo puede haber convulsiones, ¿sí? Previo puede haber algún grado de parálisis parcial. En el caso de la forma cavitaria, pues la característica aquí, más que de síntomas, es la aparición de las úlceras, perdón, que no son úlceras, el dolor, en este caso, asociado a la invasión del peritoneo, ¿sí? Que es grave, la invasión asociada a la perforación del intestino, ¿sí? De manera que en muchas ocasiones se piensa en la existencia de una apendicitis, ¿sí? Sumamente dolorosa. Se puso la perforación. Aquí es grave esta cuestión porque cuando se puso la perforación puede reducirse notablemente el dolor, y si esto se deja avanzar, rápidamente se convierte en un cuadro septicémico muy febril y que puede causar rápidamente la muerte. ¿Sí? Entonces aquí se requiere de una intervención pero súper emergente para combatir el problema de la contaminación del peritoneo, de identificar la presencia de las amibas para aplicar un tratamiento que resulte apropiado. De manera que sí es importante en este caso que la gente piense en las amibas y que trate esta condición para evitar que se convierta esto en un error de diagnóstico, que es la iatrogenia. En el caso de la forma genital, ya la comentamos, se trata de algo conectado con la contaminación de los genitales en cuadros disentéricos. Sí, es bastante doloroso porque se trata de úlceras, se trata de tejido inflamado que crecen rápidamente y que van haciendo desaparecer las estructuras anatómicas. Aquí vemos una fotografía en la que hay un proceso inflamatorio ligado al pene, ¿sí? En el que se observa el desarrollo del exudado derivado de la interacción de las amibas con los órganos genitales y una desaparición parcial ya de los órganos genitales. Aquí tenemos el aspecto de una lesión causada por amibiasis cutánea, ¿sí? En la que se ve los bordes de la úlcera, y es una úlcera bastante desarrollada, ¿sí? Estas serían situaciones en las que, por ejemplo, en este caso, es una fístula que se produjo directo de la cavidad abdominal, y esto es la lesión que se fue extendiendo hasta provocar la muerte. De hecho, hay situaciones en las que realmente no se hace un diagnóstico correcto y esto puede durar muchos días evolucionando hasta provocar la muerte. Esto es un caso de ulceración causada por amibas cuando se permitió que se extendiera el proceso. ¿Sí? Así que hagamos un recuento rápido y señalábamos las lesiones importantes de tipo ulcerativo, úlceras con un diseño bastante especial que prácticamente las podemos definir como con un diseño antiperistáltico para evitar que la diarrea, para evitar que el aumento de frecuencia peristáltica elimine por completo la infección. Una mucosa en la que ya se produjo el esfacelo de las úlceras y se extendió la exposición de la lámina propia a la contaminación bacteriana, y aquí tenemos una pérdida muy importante de sangre. ¿Sí? Entonces, estos ya las vimos, son lesiones necróticas en el hígado que pueden irse extendiendo y hasta llegar a provocar la muerte o desencadenar la formación de los abscesos. Aquí tenemos una imagen radiográfica de un absceso hepático
y en este lado se está haciendo el drenaje correspondiente del exudado. ¿Sí? Así que entonces en la presencia de este material resulta tóxica, resulta como un factor que induce el aumento de temperatura y obvio, aquí tenemos una zona de necrosis hepática bastante importante. ¿Sí? Entonces esto ya lo revisamos, esto es un área de necrosis hepática. ¿Sí? Esto es un absceso ya al momento de la necropsia con, con su contenido exudativo. ¿Sí? Esta es una fotografía interesante, corresponde con un corte histopatológico del hígado en el que en las áreas marcadas con flechas están presentes trofosoditos de amiba que están inmersos en el parénquima del hígado, y todas estas áreas que aparecen en blanco corresponden con zonas que en las que originalmente había trofosoditos, de tal manera que cuando existe esta interacción, amplias zonas del parénquima hepático van a ser dañadas para desarrollarse la enfermedad. ¿Sí? Así que esta fotografía también ya la habíamos visto, corresponde con el contenido de exudado purulento que se puede retirar de los abscesos y que representa la muerte de una gran cantidad de células inflamatorias y la presencia de los trofosoditos. Estas fotografías nos dan cuenta de qué nivel de destrucción puede haber en el hígado derivada del crecimiento de los abscesos hepáticos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un absceso, otro absceso y aquí un tercer absceso. En este caso es un absceso único de grandes dimensiones. Esta fotografía igual ya la habíamos observado, es un caso de amibiasis genital. Y abordando ya la parte diagnóstica, pues en estos tiempos un alto porcentaje de los casos de amibiasis se diagnostican clínicamente y se aplica de hecho un diagnóstico terapéutico suministrando antiamibianos que suprimen la infección. De no ser así, se procede a hacer estudios de laboratorio, ¿sí? Y existe una gama bastante extensa de técnicas que se pueden emplear. ¿Sí? Una de ellas es, bueno, tenemos una muestra disentérica, hay que hacer una prueba microscópica directa, muy importante, debe hacerse una tinción del material obtenido para poder diferenciar entre células inflamatorias y trofosoditos. ¿Sí? Si se trata de heces normales, vamos a buscar con la técnica de Faust las estructuras quísticas. ¿Sí? Y pues si se trata de otro tipo de amibiasis, podemos recurrir a las biopsias, en este caso una biopsia de hígado, una biopsia de pulmón. ¿Sí? Si se trata de las lesiones ulcerativas, podemos tomar muestras directamente de la lesión, revisarlas al microscopio para diferenciar el tipo de estructuras. Se han diseñado técnicas serológicas de diferentes tipos, pero por lo general las situaciones quedan a nivel de laboratorio con estas técnicas que previamente señalé, o en la mayor parte de los casos se maneja como un diagnóstico clínico y más que eso como un diagnóstico terapéutico tratándolo con antiamibianos. ¿Sí? Se han montado técnicas de biología molecular y estas sobre todo son de utilidad cuando pretendemos hacer la diferenciación entre entameba histolítica y dispar. ¿Sí? Entonces esto ha sido aplicado básicamente en estudios epidemiológicos para ver en las poblaciones humanas cómo es la distribución de las dos especies de amiba, la entameba histolítica y la entameba dispar, para ver qué tan real es la situación. Ya en la parte de prevención y de control, tenemos que considerar pues que se trata de una enfermedad asociada con la contaminación fecal, de manera que parte del problema está ligado con humanos que funcionan como portadores, esto es que tienen el proceso infeccioso y que contaminan el ambiente, ¿sí? Que generan esta contaminación fecal del agua, de los alimentos, ¿sí? De manera que el tratamiento de este tipo de población puede reducir mucho la contaminación, y de hecho pues, a lo largo de la historia se han desarrollado auténticas campañas de tratamiento, sobre todo de tratamiento masivo entre la población para abatir este problema. Entonces, uno de los elementos más sencillos en este caso y que continuamente se lleva a cabo
es la promoción de la cultura de la higiene. En este caso, situaciones tan simples como lavarse las manos antes de alimentarse o después de defecar, reduce con mucho el problema de la contaminación. Esta cuestión también podría estar ligada a el tipo de alimentos que se consume y a las características del agua de las que se disponen. De manera que en la medida que esto ha ido avanzando, se ha ido reduciendo la contaminación del agua, se ha ido reduciendo esta situación de tipo sanitario y también con la profundización en la reglamentación para la venta y la producción de los alimentos. ¿Sí? Esto también resulta importante si lo asociamos con la instalación de drenajes. ¿Sí? De manera que esta situación es interesante y debe de tomarse en cuenta. En el caso del tratamiento, pues hay una gama bastante extensa de productos y pues tal vez algunos de los más ocurridos incluyen a los 5 nitroimidazólicos, ¿sí? Entre los que están pues el más importante, que es el metronidazol. Sí, aquí no hay que olvidar, este tipo de moléculas se han ido generando por procesos de síntesis, de manera que hay toda una serie de variantes de los nitroimidazólicos, como el tinidazol, como el secnidazol, como el emesol, como el nimorazol, como el ornidazol, sí, que se deben de suministrar por periodos de al menos 10 días para eliminar por completo la infección, y esto obviamente complementarlo con la condición de higiene y sobre todo con el metronidazol, con la restitución de la flora bacteriana, ya que prácticamente funciona como un antiséptico en el intestino, elimina bacterias y elimina los protozoarios también. Competencia de estos 5 nitroimidazólicos incluyen a estas dicloroacetamidas. ¿Sí? En el mercado hay una competencia importante entre los nitroimidazólicos y la etofamida, sobre todo, y la quinfamida. ¿Sí? Entonces, todos estos productos se han diferenciado como antiamibianos de los 5 nitroimidazólicos porque se utilizan por periodos muchísimo más cortos y tienen muchísimo menos efectos colaterales que los 5 nitroimidazólicos. No hay que olvidar aquí, existe un potencial tóxico, sobre todo en el hígado, de los nitroimidazólicos. Existen una serie de efectos asociados. ¿Sí? Una tercera alternativa es la nitazoxanida, que también está conectada con los nitroimidazólicos, ¿sí? Pero que resulta mucho menos tóxica y que es bien importante cuando hablamos del tratamiento contra las amibas. ¿Sí? Tenemos la diyodihidroxiquinoleína, que esto prácticamente está eliminado, ¿sí? Aunque pues en este país la utilización de este tipo de productos que teóricamente están prohibidos se siguen usando y que funciona bien como un antidiarreico. ¿Sí? Ya en la forma extraintestinal se estuvo manejando bastante el clorhidrato de metina, ¿sí? O el diclorhidrato de metina, específicamente para el tratamiento de la forma hepática. En nuestro país no se consigue con facilidad, de manera que este pudo ser sustituido, por ejemplo, con el metronidazol, y de esta manera se ataca esta cuestión. ¿Sí? De acuerdo con los epidemiólogos, la presencia de formas extraintestinales se ha ido abatiendo gradualmente, de manera que solo queda la forma intestinal. ¿Sí? Entonces, un aspecto a considerar aquí con la amibiasis es que, dada su forma de interacción con la mucosa del intestino, puede resultar frecuente que haya asociación con algunas bacterias en ese intestino, y por esta razón pudiera resultar conveniente incluir algunos antibióticos con la finalidad de controlar las bacterias y hacer una sinergia con los antiamibianos. Bien, pues con esto termina nuestro tema, y aquí yo les sugiero, es algo súper interesante, si quieren ampliar un poco esta información, y esto es en términos de población regular, leer este libro del doctor Adolfo Martínez Palomo, que es una persona que ha trabajado durante muchas décadas con las amibas, ¿sí? Que se llaman las amibas los enemigos invisibles,
que es parte de una colección de textos científicos acercados a la población en general. Bien, pues con esto termina nuestro tema.